Les invito ahora a abrir su Biblia, la palabra de Dios, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo número 3. Estamos con el tema general de una iglesia sana en un mundo enfermo y considerando las reglas básicas para mantener sana la salud de la familia y también de la iglesia. Las frases que estamos considerando en estas reflexiones dominicales hoy comenzaron el domingo anterior para los que estuvieron presentes, en el capítulo 3, verso 16 y 17. Si tiene su Biblia, le pido que leamos todos juntos y en voz alta estas dos frases de Pablo a Timoteo. Leamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mírelo otra vez, obsérvelo. Son dos frases de sencillo aprendizaje para poner en la memoria y de valioso aporte a nuestras convicciones acerca de que la Biblia, palabra de Dios, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. El domingo pasado mencioné algunas reglas básicas para mantener sana a la familia, a su familia y a su iglesia, en este caso para los que se congregan aquí. Primero decíamos que no ignoramos ni debemos suavizar la realidad del tiempo que estamos viviendo. Versos 12 y 13, que usted los puede repasar en su Biblia al tiempo que lo menciono. No ignoramos ni suavizamos la realidad del tiempo que vivimos. Versículos 12 y 13. La segunda regla básica dice que debemos estar convencidos de las verdades antiguas que fieles antecesores nuestros nos han legado y enseñado desde que fueron escritas hasta hoy día. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio y que las conoces desde la niñez. Mencionamos en nuestra reflexión de esta segunda regla básica la relación, el vínculo familiar de Timoteo con su abuela, que se llamaba, y con su madre, que se llamaba, muy bien, y la importancia que tuvo luego en la formación espiritual y cristiana el hermano Pablo, a Timoteo, a quien lo llama su hijo espiritual. Hoy la tercera regla, tercera y cuarta regla. La tercera dice, hay que mantenerse firmes en la palabra inspirada de Dios. Y ya hemos leído el verso 16. Firmes en la palabra inspirada de Dios. Esto puede ser que en algunos sectores del actual cristianismo, sobre todo en los países occidentales, esto puede sonar ingenuo. Algunos predicadores
y algunos maestros de escuela dominical en diversas partes del mundo han estado enseñando en los últimos años, y esto va creciendo a medida que encontramos libros de algunos actuales exégetas de las Escrituras, que son proclives a decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Para muchos, más, gracias a Dios, los que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, decimos que no estamos de acuerdo con esta afirmación, que la Biblia es la palabra de Dios. Los que afirman que contiene, pues, descartan algunas partes del Antiguo y Nuevo Testamento como no necesarias para el desarrollo de la vida espiritual. En algunos casos están enseñando y diciendo que diversos segmentos y libros del Antiguo Testamento son solamente historia cultural de un pueblo. Y en el caso del Nuevo Testamento, algunos están diciendo y enseñando que algunas de las cartas apostólicas, particularmente las de Pablo, están relacionadas con la cultura de la época que escribió y no necesariamente son inspiradas por Dios. Recuerdo la historia de una señora mayor, anciana, que fue visitada por el pastor de su iglesia porque ella, por sus enfermedades, dejó de asistir. Y cuando el pastor llegó, ya que no llevaba su propia Biblia, le pidió la Biblia a la señora que le iba a leer un pasaje. Así que la señora trajo su Biblia y adentro estaban los lentes de la señora también. Y cuando el pastor abrió la Biblia se encontró con el índice, los mapas y la concordancia al final. Lo demás no estaba. Así que le pregunta al pastor, ¿y dónde está el resto de la Biblia? ¿Qué hizo con ella? Y dice, bueno, usted a través de los últimos años leía el pasaje de la Biblia en el templo y decía que si bien estaba en la Biblia, eso no era exactamente palabra de Dios, sino relatos históricos o culturales de la época. Así que yo pensé, ¿para qué voy a cargar en la Biblia esas páginas si no son de Dios? Así que a medida que usted decía eso, yo fui arrancando esas páginas y las tiré. Lo que me queda, dice, son los mapas, el índice y la concordancia, a los que usted todavía no se refirió como no inspirados. Tal vez usted piense que imaginé la ilustración, pero no, tal cual fue así. Y hay todavía, y se han aumentado los maestros de Biblia y de pastores, líderes que predican en los púlpitos que ponen en tela de duda que algunas partes del libro sagrado de los cristianos evangélicos no necesariamente todo es inspirado por Dios. Y dígame, ¿usted qué piensa? ¿Le quedan los mapas? ¿El índice? ¿Cuál parte de la Biblia piensa usted que no es inspirada? Ahora bien, mientras yo tenga vida y no venga a mi presencia un ángel del cielo y me diga, cambia tu convicción, yo voy a seguir diciendo lo que dice el verso número 16. Véalo.
toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo tengo bien subrayado en mi Biblia para no descuidar que la frase más importante de esta declaración es esa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es mi convicción, mi declaración de fe. Me sumo a lo que Pablo escribió. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es esa su convicción? Ahora, si es su convicción, le pido que repita conmigo lo que escribió Pablo. Si usted no repite, lo voy a estar mirando. ¿Ah? Porque voy a decir algo muy serio de las personas esas. ¿Quiere repetir conmigo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahora dígaselo al que está al lado suyo. No te olvides, toda la Escritura es inspirada, es soplada, es dada, es alentada. El aliento de Dios está aquí en el pensamiento de diversos escritores, de muchos siglos. Y lo muy interesante es que a pesar de que vivieron en diferentes etapas de la era terrestre y nunca se vieron, Pablo con el autor de Génesis, todo eso concuerda perfecta y armónicamente. Usted puede buscar, si le interesa disentir, en qué se contradice uno con otro. Le aconsejo que no lo haga porque va a perder su tiempo. Ya otros lo hicieron y dijeron no encontramos nada que se oponga entre ellos en cuanto a decir que esto es inspirado por Dios. Ahora bien, debemos reconocer y estar advertidos que muchas iglesias hoy, alentadas por sus líderes, restan autoridad a la Biblia y aún la excluyen de los servicios públicos como este. Muchas iglesias no tienen clases de escuela dominical porque no lo consideran necesario. Sí realizan grandes shows de música, de exposición, con todo lo que podamos tener, centran su atención, la atención de las iglesias en la presentación visual de la fe cristiana y dejan de lado a la Biblia. En algunas iglesias evangélicas el sermón no dura más de 10 o 12 minutos. Bueno, puede ser que algunos estarían felices de tener sermones más cortos, pero por lo menos en mi caso no es así. Le ocupamos y le damos tiempo para que el predicador exponga 30, 40 minutos centrado siempre en la Biblia, palabra de Dios. Ahora, si alguien aquí un día se pone a predicar y no usa la Biblia, usted con toda libertad puede levantarse y protestar. Queremos que la Biblia siempre esté en este púlpito, que sea abierta, que sea enseñada en las clases dominicales. Si usted ve que el maestro de su clase, la maestra de su clase no abre su Biblia y enseña Biblia, proteste. La razón básica, la declaración oficial de esta iglesia es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios. Le quitan autoridad a la Biblia, comienzan a destruir a la iglesia. A los tales, en un juicio que es mío y personal y que no incluyo a nadie más de la congregación ni a sus líderes, yo digo que tales personas, expositores,
maestras, maestros, predicadores de la fe cristiana que no usen la Biblia son personas herejes. En otra época del cristianismo, a los herejes, ¿qué les hacían? Bueno, los que consideraban que tenían la verdad, les prendían fuego, los ahorcaron, los tiraron a los leones, pero nosotros no estamos autorizados a hacer eso, pues tener un león aquí adentro sentado esperando que le den su comida sería muy complicado, y prenderle fuego a alguien también sería dificultoso. Ahora, ¿qué hacemos con los herejes? O sea, los que se oponen a lo que la Iglesia declara que cree. Los tales deberían, según la enseñanza del mismo Pablo en esta carta, de no ser tenidos en cuenta para el ministerio de la Iglesia. En estos tiempos peligrosos, capítulo 3, verso 1, en el que ya hemos pasado, en estos tiempos peligrosos que vivimos, vamos a ver muchos intentos por socavar la autoridad de la Biblia. Esté atento usted, hermana y hermano en Cristo, a este asunto. Hoy declaramos públicamente que segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versos 16 y 17, es parte de nuestra declaración de fe en cuanto a lo que creemos de la Biblia, palabra de Dios. Al hacer esta declaración, se ilumina la vida cristiana. Una iglesia sin Biblia está en la oscuridad espiritual. Un predicador que no enseña la Biblia está en oscuridad espiritual. Muy temprano en mi vida personal y como niño, aprendí de memoria en la escuela dominical el Salmo 119, 105, que hoy, al inicio de nuestra celebración, cantábamos. Y cada vez que lo cantamos, o me refiero a ese verso, pues vuelvo otra vez a aquella infancia feliz, donde en la familia propia y en la iglesia se enseñaba que la palabra de Dios es luz para la vida. Y puedo recordar que en la clase dominical el maestro de nombre Juan Carlos Graña nos enseñaba poniéndonos a todos en una fila y repitiendo de memoria en alta voz esta frase. Así comenzaba la clase de la escuela dominical, y muy firmes cada uno con su Biblia, y muy serios. Todavía recuerdo esa fila de jovencitos en la clase dominical repitiendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y decíamos la referencia bíblica antes del texto y después del texto. Así que eso, domingo tras domingo, y por muchos años, se fue grabando en mi memoria. Y aunque no soy muy inteligente, puedo sí recordar de memoria esas y otras frases. Y de lo que recuerdo en mi memoria mayormente lo aprendí en esa etapa de memoria en la escuela dominical. No hay nada mejor que pueda hacer usted, maestra, maestro de la escuela dominical, y tenemos un buen grupo de hombres y de mujeres en esta iglesia que se dedican cada semana a enseñar la Biblia. Y creo todavía que no hay nada mejor que pueden hacer los que enseñan Biblia y la predican y la enseñan que ayudarle a sus alumnos a memorizar las Sagradas Escrituras.
Antiguamente, me acuerdo de mi infancia y juventud, en los libros de las lecciones bíblicas había una partecita que decía texto áureo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O soy el más viejo aquí? Por allá se levanta alguna mano. Muy bien, por lo menos somos dos. Decía texto áureo. Y esa frase había que aprenderla de memoria semana tras semana tras semana. Al año eran 52 textos bíblicos que aprendíamos de memoria. Y multiplique eso por los años que fueron pasando. No hay nada mejor que pueda hacer un maestro de escuela dominical, maestra, que enseñarle a sus alumnos a memorizar la Biblia. Enséñeles a memorizar el corazón de la lección de ese domingo. Fije en el corazón y en la mente de sus alumnos, particularmente de los niños, porque lo que se enseña en la infancia no se olvida más. Como Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido, has sabido de las Sagradas Escrituras, desde niño has sido enseñado, aprendiste, te persuadiste, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Como digo que no soy sabio en lo que se refiere a inteligencia humana, ni siquiera puedo manejar un teléfono de esos inteligentes a los cuales le tengo cierto fastidio. Sí reconozco que lo poco de sabio que tengo está relacionado con lo que aquellas maestras y maestros de la infancia y la juventud y los predicadores de aquella época me enseñaron acerca de la Biblia inspirada por Dios. Eso le pasaba a Timoteo. Primero la abuela, ¿cómo era el nombre? Y luego la madre, que se llamaba, le enseñaron al nieto, al hijo, le enseñaron las Sagradas Escrituras. Y de eso mencioné algo el domingo anterior. Enséñele a otros, especialmente niños, en su clase dominical, acerca de que la Biblia es la palabra divinamente inspirada y útil. Es muy útil la Biblia, palabra de Dios. Así que la tercera regla, es manténgase firme en la inspirada palabra de Dios. La cuarta regla para mantener la buena salud de la familia y de la iglesia dice así: coopere con el objetivo principal de la inspirada palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo principal? La respuesta la tiene en la Biblia. No la voy a crear yo. Ahí en los versículos que hemos leído está la afirmación. Ahora uno voluntariamente debe dejar que esas verdades transformen su vida. Porque es probable que algunas personas conocen partes grandes de memoria de la Biblia, pero no la aplican a su vida personal, a sus conductas, a sus hábitos, a su estilo de vida. Así que primero decidimos que la Biblia es toda ella inspirada por Dios y que es útil. Y segundo, vamos a decidir que debemos permitir que Dios, a través de su palabra, nos enseñe a vivir como debemos de vivir. Permita que las verdades bíblicas transformen su vida. Pablo le dice a Timoteo, estas enseñanzas te pueden hacer
sabio. Podemos ser sabios en diversas artes de esta tierra, de esta vida. Y hay muchas en las que podemos destacarnos como profesionales, como artesanos, como políticos. Lo que usted haya elegido para expresar sus dones naturales y sus dones espirituales. Pero lo más importante es dejar que la palabra de Dios nos conduzca a la sabiduría del cielo. Si usted recuerda, y habrá leído la carta del apóstol Santiago, él hace la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La terrenal, dice, es una sabiduría animal, la llama Santiago, es muy duro. La otra, celestial, proviene de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, esta clase de enseñanzas te pueden hacer sabio. No es que automáticamente al leer la Biblia y aún al memorizarla ya somos sabios. Te pueden hacer sabio. Hay que tener la disponibilidad y la voluntad de llevar a la práctica las enseñanzas que pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, verso número 15. Dios nos confirma con otros textos inspirados de las Sagradas Escrituras que su sabiduría es completa, es perfecta, y a través de ella conocemos los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Como tengo unos minutos todavía, quiero leerles un pasaje magnífico, pasaje de la profecía de Isaías. ¿Sabe usted dónde está Isaías? Bueno, aparte de que ya está en el cielo, digo en su Biblia. ¿Dónde está Isaías? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Bien. Y luego, antes de Isaías, hay un libro y después de Isaías hay otro. ¿Cuáles son? Bueno, antes está Génesis. Ahí si usted me dice Génesis va a invocarla bien, pero me refiero a antes inmediato y después inmediato. Muy bien. Busque el capítulo 55. Y ahora vaya hasta el verso 10. Qué bellas son estas palabras. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Qué bellas figuras y la descripción del desarrollo natural de lo que pasa en la tierra con las semillas, con las plantas, con la lluvia. Bueno, así, verso 11, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Dios tiene propósitos para su familia. Dios tiene propósitos para toda la humanidad, para la iglesia. Envía su palabra y será como desciende del cielo la lluvia, la nieve, riega la tierra, germinan las semillas, produce, se planta, se siembra, se cosecha y pan luego que es comido. Así es la palabra de Dios. Pero hay que conocerla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica.
Después puede usted, le sugiero, repasar todo este capítulo 55 de Isaías, que está muy interesante como palabra de Dios inspirada. La palabra de Dios no volverá vacía nunca. Dios cumplirá sus propósitos. Si usted se transforma en un sembrador de la Biblia, de la palabra de Dios, ella no volverá vacía. Cuando usted pone en las manos de alguien a quien le gustaría que conozca a Cristo, pone una Biblia, un Nuevo Testamento, acuérdese de no volverá vacía. Es una promesa de Dios y Él cumple su palabra siempre. Cada vez que la pronunciamos en los medios de comunicación, la escribimos en cartas, en WhatsApp, en la forma que se le ocurra, no volverá vacía. Dios la envía para producir semilla y pan espiritual. Siempre cumple Dios sus propósitos. Cuando yo entendí y comprendí este pasaje, entonces me quedé tranquilo. No le ando preguntando a quién le di la palabra ahí, ¿cómo va? ¿Está creciendo la semilla? Puedo orar y decir, Señor, haz germinar esta semilla. Tú sabes cuándo y cómo. Así que estoy confiando que Dios cumple sus propósitos. No sembramos, no enseñamos en vano la palabra de Dios. Déjele el resultado a Dios. Usted sea sembrador. Nos volvemos a Timoteo otra vez para completar las ideas iniciadas. 4 usos positivos de las Escrituras. Verso número 16. ¿Es útil para qué? Hay 4 acciones aquí. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Útiles son las palabras de Dios para enseñar. La base de nuestra fe, de nuestra doctrina, es la enseñanza. También tenemos predicación, también tenemos otros medios de comunicación como la música, etcétera, pero siempre el fundamento es la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando decimos enseñar, hablamos de exposición correcta, ordenada de la palabra de Dios. Si usted estudia lo que Jesús enseñó, va a encontrar que mayormente Él se dedicó a este género de exposición de la palabra de Dios. De Él llegaron a decir sus contemporáneos, este enseña no como los escribas y fariseos. Había una diferencia. Tiene autoridad cuando enseña. Declara la verdad con autoridad porque la está viviendo. Enseñar es comunicar las verdades de Dios basándonos en nuestra propia vida y conducta. Ella es inspirada por Dios, desarrolla la palabra de Dios en nuestras vidas, un cambio de carácter, de vida, nos da nueva vida en Cristo para que la transmitamos a otras personas. Segundo, es útil para reprender. Y aquí tenemos una palabra que tiene un prefijo, ¿verdad? La palabra de Dios nos permite saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y lo mediocre. La palabra de Dios nos reprende no en forma de un rezongo. Aquí la palabra significa más allá que te lo dije. La palabra de Dios nos reprende confrontándonos entre lo que somos sin Dios y lo que Dios
nos ofrece para que seamos nuevas personas. En tercer lugar, es útil para corregir. Poner en orden es una buena traducción de esta palabra. Llegamos desordenados a conocer el Evangelio y Dios pone en orden nuestras vidas. Una de las maneras en que Dios nos ayuda a poner en orden nuestra vida familiar, personal y colectiva es cuando nos congregamos. La misma palabra de Dios nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto no se refiere a si falta o no falta, se refiere a que cada vez que nos aislamos del cuerpo de Cristo, perjudicamos nuestro desarrollo, porque crecemos como familia. Usted no va a su casa, a su hogar familiar, cuando se le ocurre, ¿verdad? Tiene ciertos horarios. Espero que sí, mientras lo digo estoy pensando. Usted no dice: bueno, hoy me voy a dormir a un hotel en lugar de ir a dormir a mi casa. Usted tiene cierto orden con la familia y lo respeta. Esperamos que lo respete. Por eso la palabra de Dios nos confronta para corregir nuestro estilo de vida. Y no es entonces aplicable esa norma que algunos sin Dios pueden tener de tener familias desordenadas en horarios, en finanzas, en lenguaje, etc. Las familias cristianas son corregidas por la palabra de Dios. Y también cuando nos reunimos como hoy, o a las 10 o a las 11 o en otras ocasiones de encuentros cristianos, es para corregirnos unos a otros. Y eso nos hace bien. Nos corregimos no solamente hablando, sino viendo cómo viven otros, cómo resuelven sus problemas. Compartimos nuestras experiencias de vida y eso nos ayuda unos a otros. Así pues, la iglesia, la congregación, verse unos a otros, vernos unos a otros, es parte de ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios inspirada. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios nos instruye en la justicia, verso 16 también. Y no se refiere a la justicia legal y humana, que podría tener que ver, por supuesto, pero la justicia de Dios nos enseña a perdonar. La justicia de Dios nos enseña a amar al prójimo, aún a nuestros enemigos. La justicia de Dios nos hace ocuparnos en hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La justicia de Dios nos enseña a ser compasivos y misericordiosos unos con otros. Y muchas materias más que están incluidas en este estilo de justicia de Dios. Además de eso, la justicia directa de Dios opera en el mundo, en los sistemas que son crueles con las personas. Y Dios se encarga. Ahora que estamos en tiempo de elecciones aquí y en otros países, tenemos que orar como pedía Pablo, escribía a Timoteo, para que en medio de todo este descalabro que hay en el mundo podamos vivir en paz y comunicando el Evangelio. Pero Dios se encarga de hacer justicia al injusto en toda la extensión de la palabra. Si no, siéntese a mirar lo que Dios va a hacer con los injustos, no solamente al presente, sino en el futuro a largo plazo. Estos son 4 beneficios que tienen un solo objetivo. Verso 17.
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y leo esta frase con mucho respeto, pensando que este es el objetivo de Dios. No es el plan de Pablo para su hijo espiritual Timoteo. Es lo que Dios puso en el corazón de Pablo para transmitir a las generaciones sucesivas hasta que Él venga, que el objetivo principal de Dios es que seamos completos, perfectos. Cabe decir, y no hay tiempo para desarrollarlo hoy, que esta es una carta a la que llamamos pastoral. Es una carta dirigida a un hombre de Dios que se llamó Timoteo, a un pastor que debía de formar a otros pastores, a un hombre que Dios esperaba fuera enteramente preparado para toda buena obra. Los cristianos, verso 16, declaramos que la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para todo esto que hemos mencionado, estas 4 acciones: enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Para qué? Para que lleguemos a completar el deseo, el propósito de Dios para nuestras vidas, para que de nuestras vidas sean sacadas malas costumbres, malos hábitos, vivamos en santidad, en respeto unos con los otros y estemos preparados para toda buena obra que Dios quiera hacer a través de nuestras vidas. ¿Es aplicable todo esto? ¿Qué le parece? Es aplicable si hemos nacido de nuevo, si hemos conocido a Cristo como Salvador, si nos hemos comprometido a vivir para su gloria y para su honra. Así que hoy le pido que en su corazón afirme y declare que cree que toda la Biblia es inspirada por Dios y es para usted. Es para su esposa, para sus hijos, es para la iglesia. Hoy declaramos públicamente que este libro es palabra de Dios y que no nos moveremos de esas afirmaciones, venga lo que venga. Aun cuando las quemen todas, aun cuando haya personas inteligentes o ilustres en este mundo que comiencen a enseñar otros ordenamientos de la palabra de Dios, usted no les crea. Le creemos a Dios y le creemos a su palabra. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, hoy inclinamos nuestros corazones ante ti en esta congregación. Tú eres santo, eres puro, magnífico en obras, y has planeado desde la eternidad darnos este legado que nos conduce a ser mejores personas en todo sentido. Oh Dios, sigue trabajando en nuestras vidas con tu palabra inspirada, que ella siga siendo grabada en nuestros corazones, memorias y conductas diarias. Permítenos, oh Señor, vivir conforme a tus propósitos y que nada ni nadie nos aparte de esta determinación. Queremos vivir para tu gloria y para tu honra. Guarda y protege a cada hombre, a cada mujer, a cada esposa, esposo, hija, hijo de esta congregación. Señor, cúbrelos con tu amor y misericordia. Si hay algo enfermo en cuanto a doctrina y práctica se refiere,
sana esas enfermedades con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Que seamos llenos de tu Espíritu, Señor, y que hablemos siempre tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.